Mis muy apreciados colaboradores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, libre e independiente. En los últimos videos me he ocupado de profundizar el tema del Islam, por considerarlo muy poco conocido por el público en general. Y esta vez lo haré con el judaísmo, porque él también, al fin y al cabo, es un conocido que en realidad es poco conocido, muy poco conocido. Incluso por muchos judíos, y ni hablar de los sionistas, especialmente los sionistas de a pie, que siempre me impresionan no solo por su ignorancia de la historia del judaísmo, sus libros sagrados y su liturgia, sino que además no les interesa un bledo, realmente. Bueno, hoy vamos a tratar un tema indispensable para obtener un cuadro bien claro de cuál fue la evolución de la doctrina hebrea tradicional, algo que es indispensable para comprender la actualidad. Porque yo siempre digo que en el Medio Oriente la actualidad tiene más o menos 2000 años de vigencia. Y me refiero al hebraísmo tradicional a partir de la diáspora. ¿Y qué es la diáspora? La dispersión del pueblo judío por todo el planeta. Eh, Después de la catástrofe del año 70 después de Cristo, con la destrucción del segundo templo y la réplica de la rebelión de Bar Kokhba, que fue la tercera y última de las guerras judeo-romanas, cuyo resultado fue la victoria decisiva de Roma, eh, la prohibición para los judíos de entrar a Jerusalén y la consolidación de la diáspora, bueno, después de todos estos acontecimientos, el judaísmo no le quedó otra que transformarse radicalmente para poder sobrevivir. De hecho, se podría hablar de una especie de neojudaísmo. Es cierto esto. Y varios neojudaísmos, yo diría, ¿no? Con respecto al que resurge de las cenizas de Jerusalén y el consecuente exilio, porque se trata de mantener encendida la fe, pero una que no estará centrada en el templo, ni en los sacrificios, que solo en el templo se podían ejecutar. Y tampoco se podrá contar más con la con la casta sacerdotal, que fue aniquilada en la guerra. Por lo tanto, la fe debía apoyarse sobre un basamento distinto. Por lo tanto, el centro del judaísmo comenzó a ser la lectura y meditación de la Torá, y más aún, la inmensidad de discusiones rabínicas que están contenidas en lo que se llama el Talmud. ¿Y qué es la Torá? La Torá es el documento primario del hebraísmo y la fuente de los 613 mitzvot o preceptos de la mayor parte de su estructura ética, y se le considera la narración fundadora del hebraísmo, pues en ella se encuentra la llamada de Dios, la elección del pueblo, sus sufrimientos y tribulaciones y el pacto con Dios, que implica practicar un modo de vida sujeto a una serie de obligaciones morales y religiosas y leyes civiles que se llaman halajá. ¿Y qué es el Talmud? ¿Qué es el Talmud? El Talmud normalmente se refiere a una recolección enciclopédica de escritos y tiene tanto una versión babilónica como una versión de Jerusalén. Se trata de una obra monumental por su extensión. Es una biblioteca prácticamente. Y fundamentalmente se trata de un inmenso código religioso y civil, el cual recopila discusiones rabínicas sobre leyes, tradiciones y costumbres, pero también contiene historias, leyendas, refranes y parábolas.
Y ambas versiones son el producto de siglos de trabajo de los eruditos judíos, pertenecientes, pertenecientes a muchas academias rabínicas que existen desde la antigüedad. Y las innumerables sinagogas esparcidas por todo el planeta tomarán colectivamente el lugar del único templo. Eso sí, sin poder hacer sacrificios, porque el único lugar donde se podían hacer era en el templo original. Y los rabinos fariseos, los doctores de la ley, se convertirán en custodios de la doctrina y de las prácticas religiosas. Y otra de las consecuencias de la pérdida del templo y su centralidad en la religión judaica es que esto liberará al espíritu judío y éste comenzará a expresarse en nuevas formas inéditas, incluso con una libertad que algunos ortodoxos consideran excesiva, incluso insensata. El aspecto más original del hebraísmo de la diáspora se podría definir como la espiritualidad del exilio, donde la dispersión, la fragmentación y el aislamiento entre comunidades distantes, sin contar con los medios de hoy, hará que el pueblo de Israel reelabore teológicamente esta condición, pero muchas veces creando algo parecido a un rompecabezas, y haciendo de esto un verdadero paradigma de la condición humana. En en la teología de la diáspora, el mundo en el cual los hebreos se dispersaron representa las tinieblas exteriores, donde las comunidades israelitas son chispas divinas que deben reunirse y que representan a su vez la luz para las naciones. Y así será hasta que el templo sea reconstruido y por lo tanto el reino de Dios haya sido reintegrado. Resulta interesante constatar cómo tal aspiración fue vivida durante todos los siglos hasta llegar a a la Edad Media sin caer en vicisitudes políticas, ya que dispersos entre reinos extranjeros, sobre todo musulmanes y cristianos, los judíos pronto entendieron que no debían albergar ninguna pretensión de poder o de dominio, ni siquiera hacer política local, porque la espera mesiánica, debía ser vivida como una experiencia interior, íntima, y en todo caso al amparo de la sinagoga o de la comunidad judía donde se vivía. Y en el mundo nuevo que aguarda al final de la espera, este mundo debe ser evocado conservando y practicando religiosamente, o sea, con disciplina y fervor, las mitzvot, que son los preceptos o mandamientos de la Torá y la ley rabínica o halajá. Les recuerdo que mitzvot es el plural de mitzvah. De hecho, la redención final podría llegar en cualquier momento. Y a cada generación Dios le ofrecía una fecha fatal, o sea, la oportunidad decisiva. Pero la iniquidad y el no cumplimiento de los preceptos o mandamientos podían desaprovecharla. Bueno, el tema este lo trataré más adelante y se podrán dar cuenta de cuánta diferencia hay entre un judío de esa época, de la Edad Media, aunque algunos ortodoxos actuales lo siguen haciendo, pero van a captar cuán diferentes son con otras sectas o ramas del judaísmo moderno, hasta el punto de que se debería hablar de religiones distintas, especialmente a partir del sionismo, que no es judaísmo, es otra cosa. Pero mientras tanto, seguimos. Y no pasa lo mismo con el cristianismo ni con el islam.
No. Lo del judaísmo es un caso único, extremo, porque esta religión realmente fue secuestrada por las élites contrainiciáticas, por no decir demoníacas, que repetidamente la violan, le atan unas bridas y sobre ella le ponen un jinete violador permanente, que es el sionismo. Algo que con el tiempo la irá deformando hasta el monstruo genocida actual. Así que durante la Edad Media, la era mesiánica y el retorno del pueblo israelita a su tierra de origen, estas cosas se consideraba que solo debían ser obra de Dios y de su Mesías. Y los buenos israelitas debían colaborar durante la espera, obedeciendo rigurosamente los mitzvot y la sumisión a la voluntad divina, aun cuando ésta pueda parecer humanamente incomprensible. Ahora bien, además del templo, el otro factor que el judaísmo de la diáspora debía metabolizar era el fallido advenimiento del Mesías. De hecho, las fechas previstas, las profecías y todos ¿cómo se llama? Los presagios, todos coincidían en comprobar que la espera mesiánica, la oportunidad para la venida del Mesías, ya había pasado. Pero, ¿por qué Dios no mantuvo su promesa? ¿Por cuáles misteriosas razones el primer siglo de la era vulgar no había sido el siglo mesiánico, tan esperado? Y en cambio fue el de la más dramática catástrofe en la historia de Israel. El hebraísmo rabínico, que se convirtió en la forma más tradicional del judaísmo a partir del sexto siglo después de Cristo, después de la codificación del Talmud babilónico, tarea que fue emprendida por el judaísmo fariseo, de allí la importancia histórica del rabinismo fariseo, el cual, huérfano de los sacerdotes de Jerusalén, eliminados durante la guerra que también destruyó al templo, bueno, estos rabinos entonces tuvieron que enfrentar la tarea de darle una nueva apreciación o explicación a la espera mesiánica. Por una parte, relativizándola respecto a la obediencia a los mandamientos. Por el otro, proyectándola a plazo indeterminado hacia un futuro más o menos lejano. Por lo tanto, lo importante en la existencia concreta del israelita ya no será tanto la venida del Mesías, sino el cumplimiento en todo momento, el cumplimiento constante de los mitzvot, de los preceptos y mandamientos, porque solo la práctica religiosa puede acelerar la obra de Dios. El enfoque, por lo tanto, podría resumirse así. Y de hecho así lo expone Maimónides. 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 El más importante doctor en ley judaica medieval. Él decía que hay que ocuparse de la obligación que deriva de los preceptos y no relacionarla directamente con la venida del Mesías. Por lo tanto, debemos ocuparnos más bien de la Torá y sus preceptos y esforzarnos en perfeccionar su cumplimiento. Y si después de haber cumplido con nuestra parte, Dios decidiera otorgarnos la venida del Mesías, pues tanto mejor. Así opinaba Maimónides. De todas maneras, aunque pospuesta a un futuro más o menos lejano, la fe judía en la venida del Mesías siguió siendo una pieza fundamental, un ingrediente indispensable de la identidad hebrea. Es por eso que los más importantes doctores en ley judaica nunca han archivado el tema y se esfuerzan en definir
las características de la futura era mesiánica y de la persona del Mesías. Y aquí sería bueno precisar que la idea de reino mesiánico, desde el punto de vista de los doctores de la ley judaica, mantiene cierto aspecto de mundanidad que está mucho menos presente en el mesianismo cristiano. Con esto quiero decir que la llegada del Mesías judío es expresión de la voluntad de Dios, pero en la reflexión hebraica no significa ipso facto una redención espiritual del mundo. Por lo tanto, el Mesías judío será en esencia un liberador de Israel y el realizador de cierto dominio universal. Y si bien los doctores de las sinagogas admiten que él tendrá poderes superiores, no caracterizan a la era mesiánica como un reino sobrenatural, ni como un final de los tiempos. El dominio del Mesías, de hecho, coincidirá sobre todo con una paz terrenal y con el fluir en Israel de abundantes riquezas, riquezas que permitirán a los israelíes dedicarse enteramente al estudio y a la devoción de la Torá y en la práctica perfecta de los mitzvot hasta llegar a la plena comunión con Dios. Sin embargo, no todo es concreción terrenal y claridad en el judaísmo cuando se trata el tema de un Mesías triunfal sobre la tierra. Bueno, el tema del Mesías y cualquier tema. Pero con respecto al tema del Mesías triunfal, esta visión parece chocar de alguna forma con algunos pasajes de las Escrituras en donde el Mesías es descrito más bien como un ser atribulado y dolorido, tal como aparece en cierto pasaje del siervo sufriente en el libro del profeta Isaías, algo que los cristianos identifican plenamente con la primera venida de Jesús. Pero para los judíos este pasaje representa una contradicción con el Mesías triunfal que ellos anuncian. Por lo tanto, y para obviar esta incoherencia, gran parte de la reflexión hebraica de la diáspora, ya sea la contenida en el Talmud, en el Midrash o el Zohar, esta reflexión colectiva concordará en afirmar, sobre todo en el Talmud, de la existencia no solo de un Mesías triunfal, el Mesías hijo de David, pero también de un Mesías sufrido, el pobre Mesías hijo de José, que según algunas fuentes debía ser asesinado antes de que el Mesías hijo de David triunfe. Óiganlo bien, debía ser asesinado antes de que el Mesías, el otro, el hijo de David, el Mesías triunfal, pudiese justamente triunfar. Eh, Tal Mesías sufrido ha sido identificado en el transcurso de los siglos bajo varias modalidades. Para algunos doctores se trataría de una figura individual, cuya venida y pasión serían para preparar la venida del segundo, el Mesías de David. Para otros autores, al contrario, tal figura debería interpretarse como una metáfora del sufrimiento del pueblo hebraico durante el exilio y antes de la liberación. Como ven, el judaísmo es particularmente bueno haciendo malabarismos teológicos. Por lo menos el cristianismo se pelea en los concilios y lo que sale se convierte en dogma. O se admite el misterio y se acabó la discusión. Aunque hoy en día con la sabandija lumpen que tenemos como papa, bueno, se acabó todo, señores. Por lo tanto, el Mesías que sufría, el hijo de José, es solo una experiencia temporal. ¿Qué tal?
Para las tradiciones cabalísticas, fue una experiencia de pasaje para preparar la venida del segundo. Y José, el padre de este Mesías telonero, en el fondo fue salvado por Judas, lo contrario de lo que afirman los evangelios, donde Judas, el pobre, aparece como un traidor. Este es un viejo sueño de juego, perdón, este es un viejo juego de cizaña y discordia que los judíos de vez en cuando desempolvan. Desde luego, esto coloca la historia hebraica en confrontación directa con la cristiana. Pero qué raro. Así que nos encontramos en el judaísmo con nada más y nada menos que dos Mesías, uno de los cuales debía ser asesinado, tal como le pasó al cristiano, que justamente era hijo de José, pero mientras el Mesías cristiano resucitó y dejó a los judíos en un estado de depresión colectiva irreversible, el Mesías campeón, el Mesías triunfal, los judíos tendrán que esperarlo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Mm, Y me pongo así porque llegado a este punto habría que comentar que también desde hace siglos algunos cristianos, sobre todo cristianos esotéricos, y algunos no son tampoco ni siquiera cristianos, todos ellos sospechan que el Mesías que esperan los judíos en realidad es el anticristo, un castigo por no haber reconocido al primero. Y se darán cuenta cuando vuelva el verdadero a eliminar al impostor. Bueno, dejemos esto aquí porque son muchísimas las cuestiones oscuras, confusas, incluso siniestras en el judaísmo, en el Talmud y ni hablar de la Cábala. Hasta el punto que el cristianismo puede ser esotérico. Y yo he estudiado ese cristianismo, que no altera en forma alguna al oficial, más bien lo amplifica y profundiza. Pero el judaísmo puede hundirse en las tinieblas, señores. Y el judaísmo puede ser ocultista e incluso gnóstico, gracias a la Cábala, que no es otra cosa que gnosis judía, incluso magia negra judía. Y esa sí choca con el judaísmo tradicional, con el ortodoxo. Pero es que el judaísmo está repleto de sectas, partidos, grupos, choques, enfrentamientos y acomodos y malabarismos teológicos no muy convincentes, eh, realmente. Como ese que logró transformar algo tan ateo y materialista como lo era el sionismo, cuya idea original y verdadera era socialista, el socialismo racista de los kibbutz solo para judíos, bueno, logró transformar ese ejército de ocupación y exterminio, y digo ejército porque estaba armado y de paso también producían armas, logró transformar ese ejército en un movimiento mesiánico que armoniza felizmente con lo religioso. Eh, de hecho, el sionismo es una especie de pseudo teología de la liberación, pero para la causa atlantista, porque lo importante era que el dinero inyectado por los Rothschild y otros banqueros judíos se transformara en un estado verdadero y ser usado no como hogar nacional para los judíos, esa excusa es para los tontos, sino como base para operaciones de desestabilización permanente del Medio Oriente, hasta desembocar en un gran conflicto general, una guerra que deberá contribuir a acelerar los tiempos apocalípticos y la venida del Mesías campeón, del Mesías triunfal, con sello de aprobación de todas las finanzas internacionales y los mercados de capitales. Se los recomiendo, ¿eh? A este Mesías. Pero, y hay que reconocerlo,
Todas estas barbaridades que les estoy describiendo, muchos judíos ortodoxos, los judíos verdaderos, los decentes, los honestos, los que están rechazando el genocidio en Gaza, muchos de estos judíos ortodoxos, eh, porque también entre los ortodoxos hay grupos, pero muchos de estos judíos ortodoxos rechazan con indignación todas estas barbaridades que les dije antes, y las rechazan como la peor de las blasfemias. Pero eso es, por eso es que hay que andar con cuidado con el judaísmo instrumental y sus miles de vertientes visibles y las ocultas, las subterráneas, y no bastarían muchísimos videos para aclararlo todo, porque el mismo sionismo llega a hundirse en lo contrainiciático. Y lo que hoy estamos viendo en Gaza podría ser la prueba, la revelación de este cuerpo bipartito, de este lado oscuro, desalmado, incluso luciferino, que al fin se reveló en Gaza, donde olvídense de sacrificar una vaca roja, por favor. Señores, 14.000, son 14.000 niños palestinos inocentes los que han debido verter su sangre roja, purísima, para el gran ritual que debe servir de acto de apertura a los tiempos finales, porque ese es un ritual de sangre inocente. Esa es otra matanza de inocentes. La estamos viendo con nuestros ojos. Bueno, sigamos y volvamos al tema inicial. Bien, hasta ahora les he venido hablando del judaísmo más tradicional, el que llegó hasta más o menos la Edad Media. En otras palabras, el previo a la modernidad. Por lo mismo, resulta importante constatar cómo este carácter terrenal, concretamente terrenal, del mesianismo hebraico será de notable importancia en la era moderna, porque ya verán cómo llegará a influir directa o indirectamente a numerosos movimientos, sean religiosos o sean laicos, tanto los internos como los externos al mismo judaísmo, y ni hablar de lo que pasará con el sionismo. Mis queridos colaboradores, la otra cosa que no podemos pasar por alto de ninguna manera, porque es una clave crucial de los conflictos futuros en Medio Oriente, es que la cuestión del Mesías es inseparable en el judaísmo de la cuestión de la reconstrucción del templo. Y la cuestión del templo, a su vez, se encuentra estrechamente conectada a la del retorno del pueblo hebraico a Tierra Santa. Y será sobre estas cuestiones fundamentales que se dará la confrontación entre la visión ortodoxa tradicional con la visión sionista y nacionalista. Y con respecto a este choque, hay que decir que la tradición hebraica no siempre ha sido inequívoca. Y otra vez me toca decir, qué raro, no ha sido inequívoca. En principio, en principio, están los tres juramentos tradicionales que ya expliqué en el episodio 5, creo. eh, los tres juramentos tradicionales, los cuales, muy resumidamente, deberían impedir el retorno masivo de los hebreos a Tierra Santa, la instauración de un Estado judío y la reconstrucción del templo hasta que Dios no lo disponga. Porque ese es el principio que fundamenta esta reflexión tradicional, y es que la reconstrucción del templo y la diáspora obedecieron de algún modo a la voluntad de Dios, y que en todo caso obras sagradas como el retorno del pueblo de Israel y la reconstrucción del templo no pueden ser obras humanas,
que respondan a iniciativas humanas. Ahora bien, en el libro del Zohar, que es uno de los libros centrales de la corriente cabalística del judaísmo, estamos hablando más o menos del siglo segundo después de Cristo, así que estamos hablando de un libro bien antiguo. El libro del Zohar en este asunto es bastante explícito. Será Dios mismo quien reconstruya el templo y por lo tanto la mano de Dios lo hará eterno, le otorgará esa característica de eterno, a diferencia de los templos anteriores. Y de paso, el Zohar establece que primero el templo y luego la diáspora podrá volver a su tierra. Vean cómo, estoy hablando del Zohar, vean cómo la misma cábala contribuye a la confusión de otros cabalistas y de otros cabalistas más, que algunos son sabateos, otros son sabateos y franquistas, y otros son prometeicos, y otros son gnósticos, y la de otros sionistas, que muchos son contrainiciados, ni más ni menos, y prometeicos, como mínimo. Y después hay gente que duda cuando digo que hay una guerra fuerte entre las élites dominantes en los Estados Unidos. Porque el centro de todas estas discusiones ocultistas, cabalistas, gnósticas e incluso satánicas son los Estados Unidos. No es Israel, señores. En Israel no se decide nada. Es lo contrario de lo que dice la prensa. La prensa llega a decir estupideces como que Israel no obedece a los Estados Unidos y Netanyahu va a hacer lo que le da la gana y el pobre Biden no sabe qué hacer, por favor. Unas estupideces, unas idioteces las que uno tiene que leer en la prensa. Bueno, sigamos. Eh, no obstante, algunos comentarios presentes en los Midrash son escrituras elaboradas a partir de un método de exégesis tradicional que facilita la comprensión de la Torá. Bien, según algunas de estas escrituras o estudios de la doctrina tradicional, en ellos se afirma que el templo solo podrá ser reconstruido cuando toda la diáspora haya hecho retorno y ese pueblo recibirá de Dios el mandamiento de reconstruir el templo. Bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? Aquí podemos observar claramente que el judaísmo tiene sus divergencias en la interpretación de los textos, y vaya que las tiene, y que estas diversas interpretaciones se deben al paso del tiempo y al hecho de que la diáspora misma se dispersó en forma fragmentada en distintas naciones o regiones, donde la comunicación entre todas para poner orden era difícil, escasa o imposible. Y una vez llegada a la modernidad, más o menos a partir del siglo XV, fue el mismo influjo renovador de la modernidad el que estimuló nuevas interpretaciones y visiones y nuevas versiones. Y aquí hay que reconocer que lo mismo pasó con el cristianismo y con el islam. Bueno, en el cristianismo, con la modernidad, ocurrió la reforma, que fue un verdadero cisma. Y el mismo protestantismo derivante, siguiendo un impulso individualista imparable, a su vez siguió dividiéndose y dividiéndose sin parar, sin freno, hasta llegar a las miles de sectas protestantes que existen hoy en día, que ya son incontables. Más bien, lo que es el luteranismo y el calvinismo pueden irlas anotando junto al catolicismo entre las religiones o sectas en vías de extinción. De todas maneras, y para conciliar este tipo de contradicciones, algunos doctores han afirmado que la iniciativa de la reconstrucción del templo debería ser un deber del pueblo israelita, mientras que la parte de Dios correspondería en rematar su construcción con una parte aportada por él.
que es la que le daría su carácter eterno a toda la edificación. Algo así como la guinda sobre el pastel. No creo que sea un ovni sobre el pastel. Y llegado a este punto, yo digo que qué lástima que Monty Python no haya hecho una película sobre las mil y una discusiones y ocurrencias judías. Otra vez, otra vez, una explicación discordante, contradictoria, pero esta en realidad está hecha a conveniencia de la mayoría de los intereses hebraicos poderosos, que son los que cuentan, los únicos que cuentan, los cuales sí desean acelerar los tiempos y ejecutar anticipadamente las obras reservadas a Dios. Y lo hacen porque ya no les importa ese Dios, señores, no les importa ya ese Dios. Por eso es que quieren construir el tercer templo. No les, ¿qué carajo les importa si Dios quiere o no quiere eso? Porque ya no les importa ese Dios, ellos ya tienen el suyo y es otro Dios y ya saben cuál es. Y de paso, estas élites desean un conflicto terminal, no para dominar, sino para destruir a todo el Medio Oriente, señores. Por eso es que de todos los escenarios nucleares tácticos, el del Medio Oriente me parece particularmente probable. Porque no se trata de que Israel se convierta en un imperio del Mediterráneo, eso no le interesa a nadie, sino que se trata de la destrucción del Medio Oriente, del Levante, del norte de África, la aniquilación de la población de millones y millones. Y si para lograr eso el Estado de Israel deberá sacrificarse, pues así será, porque fue concebido para eso. Por eso a él también lo considero un país desechable, que será sustituido por los sionistas y los neocon con un Estado corporación totalmente privado que impondrá una nueva religión universal, que barrerá con el fastidio insufrible de las tres religiones monoteístas y desde luego con el reino de Dios. Y, pero aquí se presenta un pequeño inconveniente, y es que los que serán barridos de la faz de la tierra serán justamente ellos. Bueno, amigos patrocinantes, es todo por hoy. Creo que el video se lo llevó larguísimo. Dios mío. Agradezco la atención hasta el final, por lo tanto, y como siempre les digo, cuídense, recen, recen, aprendan a rezar, manténganse humanos, fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón. Y que Dios me los bendiga.